Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestro estudio de el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4. El día de ayer estuvimos viendo acerca de que Dios no quiere que nos entristezcamos, acerca de los hermanos que han partido ya a la presencia del Señor. Y el apóstol Pablo ahora va a continuar trayéndonos revelación muy importante acerca de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a leer del verso 15 al 18, dice la palabra, por lo cual os decimos que esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y aquí vemos la intención de Dios a través del apóstol Pablo de alentarnos de que nunca el pueblo de Dios debe estar consumido por la tristeza, por el desánimo, aun aunque tengamos que experimentar la muerte, ¿verdad?, de algún ser querido, de algún hermano, o enfrentar alguna circunstancia adversa, dura. Nunca el pueblo de Dios debe desalentarse. Y nos invita a alentarnos los unos a los otros con las promesas que Dios nos ha dado en Jesucristo. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y esto habla de que el apóstol Pablo había recibido una palabra de revelación de parte de Dios Padre, de parte del Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Una palabra que ahora va a iluminar el entendimiento de la venida del Señor y del futuro glorioso para todo el pueblo de Dios en Cristo. Más allá de esta vida, más allá de lo que hoy podemos ver o palpar, hay un mundo real, el reino de Dios, la presencia de Cristo nuevamente en la tierra y el lugar que Dios ha preparado para la iglesia a su lado. Como dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles, ahí en Juan capítulo 14, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy a preparar lugar para ustedes. Y esta es la esperanza de la que hemos estado hablando el día de ayer y sobre la que tenemos que estar hablando permanentemente como creyentes, porque este pasaje termina exhortándonos a alentarnos unos a otros con estas palabras. Vale decir, ¿con qué palabra? La palabra del retorno del Señor Jesucristo. Y aquí hay revelación para la iglesia de ese tiempo, algo que ellos mismos no conocían, pero que el apóstol Pablo ahora va a traer como un consuelo, como un aliento y como una fuente de gozo para toda la iglesia. El Señor viene pronto, Él viene en las nubes. Él ya lo había prometido el día que ascendió, ¿verdad? Él dijo que volvería nuevamente. Y los ángeles dijeron, mira, este Cristo, este Hijo de Dios, este Señor vuestro, que ustedes han visto ascender al cielo entre las nubes, así también Él retornará. Y el apóstol Pablo va a decir que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y acá nos habla de dos grupos, los que tengamos la bendición, el privilegio de estar vivos en la venida del Señor Jesucristo. Y creo que todo creyente, cada uno de nosotros debería tener esta expectativa y esta esperanza de estar vivos y de participar de lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia en la venida del Señor. Pero sin embargo, sea que tengamos este privilegio o no, porque quizás tengamos que experimentar la muerte física, la promesa de Dios es que vamos a ser participantes de la venida del Señor. Y aquí el apóstol Pablo nos va a hablar de un orden que el Padre ha establecido.
Aquí en el verso número 15 dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y es que Dios va a dar este privilegio, esta preeminencia a los que ya han dormido en Cristo. Ellos, dice la Escritura, resucitarán primero, ellos volarán al encuentro del Señor primero. Y dice, porque el Señor mismo, dice, oh, el Señor mismo, con voz de mando, Él va a descender del cielo. ¿Quién va a descender del cielo? El Señor mismo. No va a venir un arcángel, no va a venir un ángel, alguien en su representación. Él mismo, dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y este verso 16 hay que entenderlo correctamente. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando. ¿Quién tiene la voz de mando? Siempre es el Padre Celestial. El Señor Jesucristo lo dijo, el día y la hora. Nadie lo sabe, ni el Hijo. El día y la hora en que Él va a retornar a la tierra. El día y la hora de su venida lo sabe el Padre. Él siempre tiene la voz de mando. El Hijo mismo está sujeto a la autoridad del Padre. Y dice con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Mira, esta es una cadena de mando que es el marco de la venida del Señor Jesucristo. Hay algunos que han confundido voz de arcángel. Entonces Jesucristo es un arcángel, pensando que es la voz de Cristo. No, es el marco, la voz de mando, la voz del Padre. Y es como un ejército. Ahora, ¿verdad? El general supremo, el arcángel, posiblemente el arcángel Miguel, no dice cuál de los arcángeles. También van a repetir esta misma orden. Y luego la trompeta de Dios, los ángeles anunciando, dando la trompeta. ¿Por qué? Porque llegó la hora, el día y la hora ha llegado para que Cristo descienda de su trono. Y así como un día, es verdad, ahí en el Salmo 24 entendemos que se alzaron las puertas eternas para recibir al Rey de Gloria, así también un día la voz de mando de Dios y la voz del arcángel y la trompeta sonará para que el Hijo de Dios descienda, para que las puertas de los cielos se abran y Él descienda de los cielos de Dios. Y como dice la Escritura en Apocalipsis, todo ojo le verá, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará. Qué importante, hermanos, recordar que Dios nos invita a todos, invita a toda la humanidad hoy a doblar la rodilla voluntariamente en adoración. Toda la humanidad debe doblar la rodilla ante Cristo. Sin embargo, muchos que hoy son rebeldes a Dios, ese día tendrán que doblar la rodilla, vencidos, quebrantados, humillados, porque Cristo retorna, quizás aterrorizados por la venida del Señor Jesucristo. Pero la iglesia, que ha vivido de rodillas toda su vida, ahora es levantada en gloria para encontrarse con el Señor. Y dice la Escritura aquí, ¿verdad? En el verso número 16, descenderá del cielo, descenderá, y este es el tercer cielo, la morada de Dios. Y Dios habita en un lugar santo, en el único lugar realmente santo, 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 donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu. Y descenderá el Hijo. ¿Para qué desciende? Él desciende en primer lugar para encontrarse con su pueblo, para reunirse con su pueblo y así estar siempre con su pueblo, porque el deseo de Dios es estar eternamente con su pueblo, contigo, conmigo. Que en ti, en tu corazón también y en el mío hay esta expectativa gloriosa de poder encontrarnos con el Señor. Amado hermano, el Señor viene pronto. ¿Cuándo será la venida del Señor? A veces me pregunta, hermano, el día y la hora. Nadie lo sabe. ¿Y por qué Dios lo ha establecido así? Para que cada generación se mantenga en una vigilancia, en una expectativa gloriosa de la venida de Jesús. Creo que cada generación
que ha sabido mantener esta expectativa, es la que ha dado un buen testimonio. Un peligro para la iglesia, ¿cuál es? De que nosotros veamos esto tan distante y caigamos en el problema, ¿verdad? De aquellos infieles que dicen el Señor tarde en venir, comamos, bebamos, disfrutemos. No, el Señor demora. O como dice Pedro, ¿verdad? En su segunda carta, en el capítulo 3, algunos la tienen por tardanza. Mira, todo sigue igual como al principio. No, hermano, el Señor no tarda. Él ya tiene la hora y el día establecido. Él llegará puntual. Sonará la trompeta, la voz de mando del Padre, el arcángel anunciando el marco glorioso y veremos a Cristo descender del cielo. ¿Seremos esa generación que lo verá? Hoy nosotros esperamos que sí, pero no lo sabemos. Pero sea que venga este día o en el día futuro, hermanos, vivamos cada día como si hoy mismo el Señor Jesucristo retornara. ¿Qué debemos hacer como iglesia hoy? Seguir anunciando, así como el arcángel, anunciando, tocando la trompeta del Evangelio, llamando a todos al arrepentimiento y a la fe, para que los pecados sean perdonados, porque los pecados del mundo, de la humanidad, solo pueden ser lavados en la sangre de Jesucristo. Solo Él es el camino, la verdad, la vida. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. La trompeta debe ser tocada permanentemente por la iglesia. Así como en los cielos se tocará la trompeta aquel día, hoy nosotros podemos tocar la trompeta de advertencia, haciendo un llamado de arrepentimiento. Jesucristo nos dio el ejemplo. Ahí en Marcos capítulo 1, verso 15, dice, cuando él empezó su ministerio, tocó la trompeta diciendo, arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntase, crean. Y este es el llamado realmente a la conversión, un llamado al arrepentimiento y un llamado a la fe. Y a la iglesia también hay un clarinar de trompeta, de volvernos cada día al Señor en adoración, de consagrarnos en servicio a Él, de vivir cada día como si fuera el último, hermano, porque ni tú ni yo sabemos cuándo será nuestro último día aquí en la tierra. Pero mientras tengamos fuerza en el alma, un corazón palpitante, que toda nuestra fuerza, que toda nuestra pasión sea anunciar a nuestro Señor Jesucristo mientras tengamos oportunidad. Aquel que está cerca, quizás muy cerca, en tu propia casa, en tu vecindario, aquel que está lejos, aquel que quizás nunca se ha acercado a ti ni tú lo conoces. Según Dios nos dé oportunidad, sigamos anunciando el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio también anuncia el retorno del Señor Jesús. Y esta es la doctrina que nosotros tenemos que proclamar. ¿Por qué? Porque anunciamos a un Cristo vivo. Sí, Él murió en la cruz por nuestros pecados, pero ha resucitado. Él ha vencido a la muerte. Por lo tanto, nosotros servimos al Dios vivo y verdadero. Y dice la Escritura que los muertos en Cristo que resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Y este es el arrebatamiento de los vivos, de la iglesia que aún permanece viva. Ahora, mucho se ha discutido acerca de si será antes de la tribulación, al mitad de la tribulación, al final de la tribulación. Hermano, recordemos las palabras de Cristo, que los tiempos y las sazones están en la potestad del Padre. Los tiempos y las sazones, dijo Cristo, eso lo sabe solo mi Padre. Las sazones son las maneras, las formas. ¿Qué sabemos con certeza? Que estaremos con el Señor. Que si vivimos seremos arrebatados con el Señor. ¿Por qué? Porque como dice aquí la Escritura,
juntamente con ellos. Sí, aquellos que murieron resucitarán primero, luego toda la iglesia que está en la tierra será unida a ellos. Pero ¿cuál es el propósito? Dice, para recibir al Señor en el aire. Y los que hemos recibido al Señor en la tierra, también recibiremos al Señor en el aire. Para poder recibirlo en el aire, tenemos que recibirlo hoy en la tierra, en nuestros corazones, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿Y cómo se recibe al Señor? Por la fe, en una actitud de arrepentimiento. Ya la Escritura lo ha dicho claramente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué privilegio tenemos tú y yo? Que Dios nos ha concedido la gracia de poder arrepentirnos y creer y por la fe recibirle en nuestro corazón. Y hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Y como iglesia, la iglesia debe seguir clamando, ven Señor Jesús. Como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, en sus últimos versos, que la iglesia, ¿qué tiene que decir? Ven Señor Jesús. Que en nuestro corazón también haya un profundo anhelo de ver al Señor Jesús en el aire. Porque si tú ya te has arrepentido, si tú ya has creído y estás caminando con el Señor en comunión con Él, te tengo buenas noticias. Tú ya estás listo para volar con el Señor. Porque no es por obras, no es por méritos humanos, es por la gracia del Señor que nosotros participaremos de este glorioso momento señalado por Dios. Por lo tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y yo quiero también alentarte a ti, mi hermano, que quizás estás pasando dificultades, problemas, problemas de salud, económicos, familiares, no lo sé. Esto quedará totalmente eclipsado con la venida del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Donde dice la palabra, cuando lleguemos a su reino, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni muerte, ni dolor, porque todas estas primeras cosas habrán pasado. ¿Y qué es lo que habrá quedado? El reino glorioso de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que su pueblo esté con Él. Y así estaremos siempre con el Señor, unidos al Señor. Y si hoy estamos unidos al Señor por la fe, ese día estaremos unidos al Señor de manera total, cuerpo, alma, espíritu, unidos a nuestro Dios en el glorioso reino del Padre. Que estas palabras hoy también te den esperanza, aliento, pero también un enorme compromiso de seguir anunciando el retorno pronto de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra que nos da esperanza viva en nuestro corazón. Gracias porque tú nos llamas a todos a estar anunciando el pronto retorno de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, tú que eres nuestro Padre, nuestro Dios, la voz de mando de todo el universo. Tú eres, Señor, tu Padre, la autoridad absoluta. Padre, y todos estamos sujetos a ti, los cielos, la tierra, sujetos a ti, oh Padre, y sujetos a ti, oh Cristo. Oh Señor, gracias, porque un día descenderás del cielo, con esa voz de mando, con esa voz de arcángel y con la trompeta de Dios anunciando tu retorno. Señor, que cada día podamos estar viviendo en la expectativa de tu retorno. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando los afanes de esta vida, las distracciones de este mundo, nos desenfocan de este glorioso momento. Ayúdanos a vivir cada día. Ayúdanos a vivir este día a la luz de este retorno glorioso tuyo, Señor. Que podamos ser hallados como aquellas vírgenes fieles, prudentes, con lámparas encendidas, llenos del Espíritu Santo, anunciando al mundo entero, Señor, tu pronto retorno, haciendo este llamado que tú hiciste a Israel en tu primera venida, Señor. Un llamado al arrepentimiento y a creer en el reino tuyo. Gracias, Señor.
Gracias porque ahora como iglesia nos permites y nos concedes continuar con ese llamado que tú empezaste, un llamado a la fe, al arrepentimiento, a la conversión, pero también un llamado a participar de tu gloria. Gracias, Señor, porque por tus méritos, oh Cristo, conquistados en la cruz del Calvario y en la resurrección gloriosa al tercer día, hoy podemos tener una esperanza viva de participar de tu gloria, de encontrarnos contigo en el aire. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, a ti sea la alabanza. Hoy, Señor, damos a ti todo honor, porque un día todo ojo te verá, toda lengua confesará que tú, oh Señor Jesús, eres el Señor. Oh, pero mientras llegue ese día, que nosotros también podamos seguir doblando nuestra rodilla, pero sobre todo inclinando nuestro corazón en adoración y obediencia a ti, que nuestra lengua siga anunciando que tú eres el Señor, el único Salvador, el único Señor de la iglesia, la única autoridad de la iglesia. Eres tú, oh Cristo. Sigue llamando, Señor, y añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos. Gracias, Padre. Oramos así, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Amén.